Imagina que te despiertas una mañana cualquiera. Es tu cumpleaños, además. Pero en lugar de felicitaciones, dos señores con aspecto serio irrumpen en tu habitación. Te dicen que estás arrestado. Cuando preguntas por qué, no te dan ninguna respuesta. Simplemente, te informan de que hay un proceso en tu contra, pero que puedes seguir con tu vida normal, ir a trabajar, hacer tus cosas. Así empieza el proceso de Franz Kafka. Esta es la situación que vive su protagonista, Joseph K., un empleado de banca con una vida ordenada. De un día para otro, su mundo se pone patas arriba. No hay una acusación clara, no hay pruebas, no hay una lógica que explique lo que está pasando. Es el puro absurdo. Este arranque nos mete de lleno en un ambiente de confusión y angustia. Joseph K. intenta razonar, busca explicaciones lógicas, pero choca contra un muro de silencio y sin sentido. Los agentes que lo arrestan se comen su desayuno sin dar más explicaciones. Le dicen que el sistema judicial al que pertenece es infalible, pero nadie le dice de qué se le acusa. Es una sensación que todos hemos podido sentir alguna vez, aunque sea a menor escala, la de estar atrapado en una situación que no controlamos y que no entendemos. Kafka nos agarra de la mano y nos sumerge en la pesadilla de K, haciéndonos sentir su misma impotencia. No es una historia de crímenes y castigos, sino de la lucha de un hombre contra algo invisible e incomprensible. La genialidad de Kafka está en cómo construye este absurdo. No necesita monstruos ni fantasmas. El terror nace de lo cotidiano que se vuelve extraño. Un piso de vecinos se convierte en una sala de interrogatorios improvisada. Un pintor de retratos resulta ser una pieza clave para contactar con los jueces. Todo funciona con unas reglas propias que nadie se molesta en explicarle a Joseph K. Él, que es un hombre de lógica y de orden, se ve obligado a navegar por un mundo que parece una broma de mal gusto. Intenta defenderse, pero no sabe de qué. Intenta encontrar respuestas, pero solo encuentra más preguntas y callejones sin salida. Lo que siente Joseph K. es un malestar que va creciendo poco a poco. Al principio, cree que es un error, una confusión que se resolverá pronto. Pero el tiempo pasa y el proceso sigue ahí, como una sombra que lo persigue a todas partes. Empieza a afectar a su trabajo, a sus relaciones, a su propia identidad. Se obsesiona con su caso, buscando ayuda en abogados incompetentes y mujeres misteriosas que parecen tener alguna conexión con el tribunal. La historia nos muestra cómo una persona puede ser aplastada no por la violencia física, sino por el peso de la incertidumbre y la falta total de lógica en el sistema que lo juzga. Si hay algo que Kafka critica con una fuerza brutal en el proceso, es la burocracia. Pero no habla solo de hacer cola en una ventanilla o de rellenar un formulario complicado. Habla de algo mucho más grande y oscuro. La burocracia en su libro es un sistema gigantesco, anónimo y opresivo, que anula a las personas. Los funcionarios del tribunal con los que se encuentra Joseph K. no son malvados en el sentido tradicional. Son piezas de un engranaje, seres deshumanizados que simplemente cumplen órdenes sin cuestionar nada. Recitan reglas que nadie entiende y forman parte de una jerarquía infinita donde es imposible llegar hasta quien toma las decisiones de verdad. Este sistema no tiene rostro. Cuando Joseph K. intenta defender su caso, se encuentra en oficinas polvorientas, instaladas en los desvanes de edificios de viviendas. Todo es caótico, desordenado y laberíntico. No hay un palacio de justicia imponente, sino una red de despachos cutres y pasillos interminables que simbolizan la propia naturaleza del proceso, un laberinto del que es imposible escapar. Las leyes son secretas, los procedimientos son absurdos, y el objetivo final no parece ser hacer justicia, sino perpetuarse a sí mismo. El sistema se alimenta de la confusión y la desesperación de los acusados, que se desgastan intentando comprender lo incomprensible. La crítica de Kafka es tan potente, porque nos muestra cómo estos sistemas nos alienan, nos convierten en un número, en un expediente. Joseph K. deja de ser una persona para convertirse en el acusado. Su vida entera empieza a girar en torno a su caso, perdiendo su identidad por el camino. Los funcionarios con los que habla son indiferentes a su angustia. Para ellos, él es solo un caso más en una montaña de papeles.
Esta deshumanización es una de las grandes tragedias que denuncia la novela. Cuando las reglas son más importantes que las personas, cuando el procedimiento ahoga cualquier rastro de empatía, el resultado es una maquinaria que tritura la dignidad humana sin piedad. Lo tremendo es que esta crítica sigue siendo increíblemente actual. ¿Quién no se ha sentido alguna vez perdido en un laberinto burocrático? Ya sea intentando resolver un problema con una compañía telefónica, pidiendo una ayuda al Estado o tratando con un seguro. Nos encontramos con reglas absurdas, operadores que nos pasan de un departamento a otro y una sensación de impotencia total. Kafka vio hace más de un siglo que el peligro de las grandes organizaciones, públicas o privadas, es que pueden crecer hasta convertirse en monstruos impersonales que nos dejan completamente indefensos. El proceso es una advertencia sobre a dónde nos puede llevar una sociedad gobernada por una lógica ciega y deshumanizada. Cuando un genio del cine como Orson Welles decide adaptar a un genio de la literatura como Kafka, el resultado no puede ser indiferente. En 1962, Welles llevó el proceso a la gran pantalla y en lugar de limitarse a contar la historia, la reinventó visualmente. Su película es una obra maestra de la atmósfera. Utilizó el blanco y negro para crear un mundo de sombras profundas y luces duras que acentúa la sensación de pesadilla. Welles no necesitaba efectos especiales para generar angustia. Le bastaba con la arquitectura, la luz y la posición de la cámara para hacernos sentir tan atrapados y desorientados como el propio Joseph K., interpretado por Anthony Perkins. Welles fue muy inteligente al elegir los escenarios. Rodó en lugares reales que parecían sacados de un sueño febril, como la abandonada estación de tren de Orsay en París, que hoy es un museo, o enormes edificios de oficinas modernistas. Estos espacios gigantescos y vacíos hacen que Joseph K. parezca una figura diminuta e insignificante, aplastada por la enormidad del sistema que lo persigue. Los techos son altísimos, los pasillos no tienen fin y las oficinas son un mar de escritorios idénticos. Con estas imágenes, Welles traduce a un lenguaje visual la opresión y la alienación que Kafka describía con palabras. La claustrofobia no viene de espacios pequeños, sino de espacios inmensos e impersonales donde el individuo se pierde. Una de las decisiones más interesantes de Welles fue cómo representó el tribunal. Mientras que en el libro las oficinas judiciales están en áticos cutres, en la película vemos espacios monumentales y laberínticos. Esta elección refuerza la idea de un poder abrumador e inalcanzable. Visualmente, el poder del tribunal es inmenso, casi divino, aunque sus procedimientos sigan siendo igual de absurdos y caóticos. Welles también utiliza objetivos de gran angular que deforman las caras de los personajes, haciéndolos parecer grotescos y amenazantes. Todo en la película está diseñado para que sintamos el mundo a través de los ojos paranoicos y angustiados de Joseph K. Aunque Welles se tomó algunas libertades con la historia, como cambiar el final, su película es increíblemente fiel al espíritu de Kafka. Captura a la perfección la esencia del libro. Media Group, persona sentada sola ante un gran ventanal en edificio antiguo, figura diminuta caminando en plaza monumental de arquitectura del este de Europa, a stock, a distribute, equally, la soledad del individuo frente a un poder irracional, la angustia existencial y la crítica a un mundo deshumanizado. La película no te da respuestas, al igual que el libro. Te deja con una sensación de inquietud y un montón de preguntas. Es una experiencia visual y emocional que complementa perfectamente la lectura de la novela. Welles no solo adaptó el proceso, sino que lo dialogó, creando una obra que se sostiene por sí misma y que es una de las mejores traducciones del universo kafkiano al cine. Más allá de la crítica a la burocracia, el proceso nos lanza una pregunta fundamental, de esas que nos hacemos en las noches de insomnio. ¿Qué sentido tiene todo esto? Joseph K. no solo lucha contra un tribunal anónimo, sino que también lucha por entender su propio lugar en el mundo. De repente, las reglas que conocía ya no sirven. Su trabajo, su estatus social, su vida ordenada, todo se revela como una construcción frágil que puede desmoronarse en cualquier momento.
Su arresto sin motivo lo obliga a cuestionarse todo. Si no es culpable, ¿por qué lo acusan? Si el sistema es justo, ¿por qué no puede defenderse? Esta búsqueda de sentido en un universo que parece no tenerlo es el corazón existencial de la obra. La historia nos muestra a un hombre que busca desesperadamente una lógica, una respuesta clara que le devuelva la tranquilidad. Pero el mundo de Kafka es un mundo sin respuestas fáciles. Es un reflejo de la condición humana moderna. Vivimos en un mundo complejo, a menudo contradictorio, donde muchas veces nos sentimos como Joseph K., arrastrados por fuerzas que no comprendemos ni controlamos. Buscamos un propósito, una razón de ser, pero el universo a menudo nos responde con silencio. La angustia de K. es la angustia de cualquiera que se haya preguntado alguna vez ¿qué pinto yo aquí? En medio del caos de la vida cotidiana. Kafka nos plantea si la culpa es algo inherente al ser humano. Aunque Joseph K. insiste en su inocencia, a lo largo de la novela empieza a dudar, a buscar en su pasado algún error que pueda justificar su situación. ¿Acaso todos somos culpables de algo, simplemente por existir? Esta es una de las preguntas más inquietantes que deja la obra. El proceso judicial parece más una metáfora de un juicio moral o existencial. No importa si K. ha cometido un delito concreto, el simple hecho de ser humano parece convertirlo en sospechoso ante una autoridad superior e inescrutable, ya sea Dios, la sociedad o el propio destino. Al final, Joseph K. es incapaz de encontrar una respuesta satisfactoria. El sistema lo consume sin ofrecerle nunca una explicación. Y aquí es donde la obra nos golpea con más fuerza. Nos obliga a mirar nuestro propio reflejo en el protagonista. ¿Cuántas veces aceptamos situaciones absurdas sin rebelarnos? ¿Cuántas veces seguimos las reglas sin preguntarnos por qué? La lucha de K. es un llamado de atención. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia libertad, sobre nuestra capacidad para buscar un sentido propio, en lugar de aceptar el que nos imponen desde fuera. El proceso es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia fragilidad y nuestra eterna búsqueda de respuestas en un mundo que, a menudo, parece no tener ninguna. Puede que Franz Kafka escribiera El proceso hace más de 100 años, pero si lo leemos hoy, en 2025, da la sensación de que lo escribió ayer. ¿Por qué una historia tan extraña y pesimista sigue conectando tanto con nosotros? La respuesta es sencilla. Porque el mundo, en muchos aspectos, se ha vuelto más kafkiano. La sensación de ser un simple número frente a grandes corporaciones o gobiernos, la lucha contra normativas incomprensibles o la desinformación que nos hace dudar de todo, son experiencias que nos resultan muy familiares. Kafka fue un visionario que supo ver los peligros de un mundo cada vez más organizado, pero también más impersonal. La crítica a la burocracia es quizás el aspecto más evidente de su actualidad. Hoy vivimos rodeados de sistemas, desde las redes sociales que deciden qué vemos con algoritmos secretos, hasta los sistemas de atención al cliente automatizados que nos llevan por un laberinto de opciones sin hablar nunca con una persona. Todos hemos sido Joseph K. alguna vez, intentando razonar con una máquina o con un sistema que no está diseñado para escuchar, sino para imponer sus propias reglas. La deshumanización que denunciaba Kafka está a la orden del día, y su obra nos sirve como una advertencia para no normalizarla, para no rendirnos ante la lógica del absurdo. Pero la relevancia de Kafka va más allá de la crítica social. Toca una fibra existencial muy profunda. En una época de sobreinformación y de verdades que cambian cada día, la búsqueda de sentido de Joseph K. es nuestra propia búsqueda. Nos preguntamos por nuestro propósito, por nuestro lugar en una sociedad que a menudo nos parece caótica y sin dirección. La angustia de no tener respuestas claras, de sentirnos solos frente a un mundo indiferente, es una emoción universal y atemporal. Kafka no nos da soluciones, pero nos hace sentir acompañados en nuestra propia confusión. Nos dice que no somos los únicos que nos sentimos así. En definitiva, leer El proceso o ver la película de Orson Welles es como asomarse a un espejo que deforma la realidad para mostrarnos una verdad más profunda sobre ella.
Nos recuerda la importancia de defender nuestra individualidad, de cuestionar la autoridad cuando es irracional y de no dejar de buscar nuestro propio sentido, aunque el mundo insista en que no lo hay. La obra de Kafka es un manual de supervivencia para tiempos confusos. Nos enseña a reconocer el absurdo que nos rodea y quizás a encontrar la fuerza para no dejarnos aplastar por él. Por eso, un siglo después, Joseph K. sigue caminando a nuestro lado.